Yo creo que padezco el síndrome de México, el síndrome mexicano. O sea, es cuando uno está obsesionado con algo que realmente son cosas que convergen a la mente de uno y no tiene explicación. No, pero yo la tengo. Resulta que yo sé que no vas a estar de acuerdo con esto. Y además sé que te molesta, porque es mucha la insistencia que yo tengo sobre un tema muy específico que es natural, yo lo sentiría igual, si no tuviera el concepto que tengo de la política y las consecuencias que puede producir una buena política bien administrada, bien planificada, bien orientada, y una política hecha a la Bartola, a la improvisación. Entonces, le molesta, por ejemplo, a mucha gente que uno quiera proceder con los ejemplos. O sea, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Un ejemplo de, mira, esto está hecho ya, o lo están haciendo. Y entonces, esta situación mía tan atravesada con mis sentimientos y los sentimientos de mi país, de mi pueblo, de mi gente, que tanto desvelo ha causado en mi vida, no busco justificarme, te lo digo de verdad, sino que busco tampoco dejar un legado, no me voy a creer que voy a pretender dejar un legado, sino que una consistencia en las ideas, buscar por qué las cosas suceden, se hacen, dan resultados y se beneficia a la que uno quisiera ayudar o quisiera proteger o quisiera orientar en el destino de su vida. Y estos temas que nosotros tratamos cotidianamente a veces confunden, pero en el largo alcance, si los observa uno con sentimiento y con inteligencia, observa el resultado. Y tanta charla, me dirás tanto, ¿qué me vas a vender hoy? No, te voy a poner un ejemplo, nada más. A continuación, procedemos con la proyección del video Central Fotovoltaica, Puerto Peñasco. Peñasco, la primera en su tipo en México por su tecnología, capacidad de almacenamiento y sistema de condensadores síncronos, equipos especializados que brindarán soporte al sistema. Por su capacidad de generación de 1000 megawatts y 192 más en baterías, será la más grande de toda América y la quinta a nivel mundial. La central fotovoltaica se construye en una superficie de 2000 hectáreas, terreno en el que cabrían 315 estadios Azteca. Su capacidad de generación es suficiente para alumbrar 100 millones de lámparas ahorradoras de 10 watts y beneficiará a una población de 1.6 millones de habitantes o 536,000 hogares promedio. Este proyecto comprende también la construcción de una red de transmisión asociada que en un hecho histórico integrará al sistema aislado de Baja California a la Red Nacional de Transmisión. Se construirán 5 líneas aéreas con un total de 648 kilómetros circuito y 4 nuevas subestaciones eléctricas. La línea de transmisión, que cruzará el desierto al lado del Mar de Cortés, será la segunda más importante de la Red Nacional de Transmisión. Su construcción implica un proyecto técnico complejo y de alta precisión que garantice el respeto a la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, áreas consideradas Patrimonio de la Humanidad por su valor universal excepcional. El día de hoy nos encontramos aquí para inaugurar la primera secuencia totalmente concluida, construida por la empresa mexicana CECELEC. Esta etapa aportará los primeros 120 megawatts generados en Puerto Peñasco, más 12 megawatts con baterías como respaldo. Se beneficiará a una población de 191,200 habitantes, equivalentes a 64,300 hogares.
En el proceso de producción de electricidad se usan más de 278,000 paneles solares de alta eficiencia instalados sobre un sistema integrado por más de 2.500 seguidores solares para maximizar la producción de energía. Esta secuencia se integra también por 25 centros de transformación, 42 inversores, 576 cajas combinadoras, 1.172 kilómetros de cable solar para conectar los módulos fotovoltaicos, una subestación elevadora, una subestación de maniobras y una línea de transmisión de 115 kilovolts con una longitud de 25.4 kilómetros que lleva la electricidad a la subestación Puerto Peñasco, desde donde se entrega la energía al Sistema Interconectado Nacional. Asimismo, a partir de septiembre de 2022 se iniciaron las actividades de la secuencia 2, que finalizará en junio de 2024. Contará con una capacidad de 300 megawatts más 60 megawatts en baterías como respaldo con equipos especializados de soporte al sistema. En cada una de las etapas que integran este megaproyecto, la CFE y las empresas contratistas cumplen estrictamente con la normatividad ambiental, por lo que desde el inicio del proyecto se llevan a cabo actividades de exploración, rescate y reubicación de flora y fauna silvestre en riesgo, amenazada o en peligro de extinción, y se da seguimiento en la etapa constructiva y durante toda la vida útil de la central. También se realizan actividades previas de salvamento arqueológico en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para proteger y conservar la identidad y pluralidad cultural, particularmente de las comunidades originarias. En su proceso de generación, la central no producirá residuos, basura ni consumirá agua. Entrando en operación, se evitará la emisión de 1.4 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación cerca de 270,000 automóviles y contribuye a cumplir con los compromisos que adquirió México para mitigar el cambio climático. Con esta colosal obra se genera la electricidad que México necesita para impulsar el crecimiento económico de los sectores industrial, comercial, residencial y de servicios de Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Sonoita y San Luis Río Colorado en el estado de Sonora, así como Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali en el estado de Baja California. Comisión Federal de Electricidad. ¿Y sabes por qué me ocurre eso? O estas cosas que me ocurren. Porque yo vivo entre dos mundos. Un mundo, como sabes, aceptado, cuestionado, que es Estados Unidos. Y el otro mundo que es Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica también hay dos extremos. Un país pujante en marcha, con todos los inconvenientes que tiene todos los países, cada quien tiene sus propios problemas. Y el sur del continente, que es Argentina, que es el sentimiento mío. Y yo veo o evalúo o pongo en contexto las dos cosas y digo, ¿cómo es posible que México esté en una violenta transformación inexplicable para nosotros los argentinos que estamos allá discutiendo entre nosotros, peleándonos? Fíjate que ayer se acaba de enajenar una de las generadoras más importantes de electricidad, que estaba en manos de los italianos, se la habían entregado por papelitos, y ahora no se sabe de dónde vino el dinero, la compraron otros, por chaucha, 100 y pico de millones de dólares, una central eléctrica generadora de electricidad de 3.000 y pico de megavatios por 100 y tantos millones de dólares. Y entonces cuando uno ve que el Estado, que el gobierno pierde oportunidades como esta, entregó por ejemplo una productora Vicentín, una transformadora de comida, de alimentos, de lo fundamental del país, prácticamente endeudada, era cuestión de decidir y tomarla. O una cadena de supermercados que era la Walmart, por ejemplo, que eran 30 y tantas sucursales en todo el país, se permitió que... Entonces, y cuando vemos que están discutiendo tonterías los gobernantes, los políticos,
el público barullándolo todo. Y por otro lado vemos un país en marcha, realmente. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? No es que yo tenga el síndrome, estoy enamorado de México. Estoy enamorado de una mexicana, pero no de México. De México lo admiro, lo veo con respeto y respeto a ese país y a esa gente que está dándonos muestras de que se pueden hacer las cosas. Esto tienen los enemigos en la puerta de la casa, si hablamos de enemigos. Los norteamericanos están en la frontera. Nosotros lo tenemos a 5 o 6 mil kilómetros, 15 mil kilómetros. Hoy ya no hay enemigos en el mundo. Hoy lo que hay es inteligencias y serviles. Yo no quiero ser muy largo esta perorata mía porque te voy a poner lo que están haciendo los mexicanos en el norte de México, que es parte de la llave de la transformación futura. Y quiero que sepas cómo están haciéndolo y de dónde sacan la plata los mexicanos. Porque no contraen deuda, no están esperando que el Fondo Monetario les venga a ordenar o a dar un crédito. ¿Cómo hacen? Entonces, quiero todas estas cosas yo hoy mostrártelas. Me da mucho gusto inaugurar esta primera etapa de este sistema de generación de energía solar, esta planta que se está inaugurando en una primera etapa y que significa pues el inicio de una nueva política, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en el gobierno de nuestro país. Siempre se ha hablado de las energías limpias, renovables, y México está haciendo lo que le corresponde para cuidar el ambiente, para evitar la contaminación, para cuidar nuestros recursos renovables. Necesitamos, por eso, continuar con esta política y agradecer mucho a los trabajadores, a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad por su contribución, por su apoyo, porque no avanzaríamos en la transformación de México, en llevar a cabo estos cambios sin el apoyo de ustedes, de los trabajadores, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. La transformación que se está realizando en el país se está llevando a cabo con el apoyo de los trabajadores. Es el caso de la industria eléctrica y también de la industria petrolera, que se están rescatando las industrias que han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Había una política distinta, se apostó durante mucho tiempo a la privatización del sector energético. No se confiaba en la Comisión Federal de Electricidad ni en Pemex. Había la intención de ir socavando a estas empresas públicas, privatizando la industria eléctrica, la industria petrolera,
como se hizo en casi todo durante el periodo neoliberal. Y vaya que habían avanzado en la aplicación de esa política privatizadora, al grado de que si se continuaba como se estaba haciendo, de entregar concesiones solo a particulares y cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, no invertir, no generar energía, pues a finales de este sexenio ya la Comisión estaría pues generando cuando mucho un 10, un 20% de la energía que demanda el país, porque esa era la tendencia. En el caso del petróleo lo mismo, llegaron a extraerse en 2004 3.400.000 barriles y a partir de que hubo esa sobreexplotación muy irracional, empezó la declinación en la extracción de petróleo hasta llegar a 1.700.000 cuando llegamos al gobierno, la mitad, 14 años de caída en la extracción de crudo, abandono de las refinerías, nos las dejaron convertidas casi en chatarra, con una capacidad de producción del 30%, cuando las refinerías en Estados Unidos tienen una capacidad productiva de alrededor del 90%, porque el propósito era que no se transformara la materia prima en nuestro país, que vendiéramos petróleo crudo y que compráramos gasolinas y otros combustibles. En el caso de la petroquímica fue muy triste lo que sucedió porque acabaron, ahí sí, no dejaron nada. De ser México uno de los países más avanzados en la industria petroquímica, se esmeraron los neoliberales, conservadores, corruptos en destruir la industria petroquímica nacional. Entonces, cuando llegamos, por mandato de la gente, por decisión del pueblo, porque pues la gente tomó conciencia de que no se podía seguir con esa política antipopular, entreguista, decidimos cambiar el rumbo y fortalecer las empresas públicas, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, fortalecer Pemex. No estamos impidiendo que participe el sector privado. Lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que mínimo se mantenga un equilibrio entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad, que no se abandone en la Comisión Federal de Electricidad y que imperen empresas monopólicas inclusive de la industria eléctrica, empresas extranjeras como Iberdrola y otras más. Esa empresa, por ejemplo, tuvo el descaro hasta de llevarse a un expresidente de México como empleado. Una ofensa para nuestro país que un expresidente
pasó a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Como otro expresidente, después de privatizar los ferrocarriles, se convirtió en consejero, en asesor de la empresa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales. Entonces, ya no se aplica esa política. Estamos fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad y debemos de celebrar que llegamos a tiempo, debemos de celebrar que se tenía a los trabajadores, a los técnicos, que no los eliminaron, no los corrieron. Sí, les quitaron algunas prestaciones, pero ya se las devolvimos, como lo del retiro, acuérdense. Y con ustedes vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad. La inauguración de esta planta es fundamental porque se trata, como lo planteó Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que es en efecto, como lo señaló el licenciado Bartlett, un promotor de todo este plan que lleva precisamente el nombre de Plan Sonora. Ya con esta planta podemos decir que se tienen energías limpias para el desarrollo futuro de Sonora y de el norte de nuestro continente, para el impulso, la promoción a la industria. Ya se está demandando en Estados Unidos y en Canadá de que solo se permita la utilización de automóviles eléctricos. Ya no se quiere utilizar combustibles fósiles, de modo que nosotros ya tenemos aquí la energía limpia y se tiene también en Sonora el cobre y se tiene en Sonora un mineral estratégico para la construcción de las baterías, el litio. Mañana vamos a eso. A ejecutar el decreto de nacionalización del litio para beneficio de Sonora, para beneficio de México. De modo que vamos a avanzar más en este plan. Quiero felicitar al licenciado Manuel Bartlett por cumplir con tiempo y hacerles una propuesta, que ustedes lo deliberen y sobre todo los dirigentes del sindicato de SUTER. Tiempos pasados, allá por los años 70, un movimiento al interior de SUTER, un movimiento que encabezó Rafael Galván, un dirigente. Se llamó el movimiento Tendencia Democrática. Y yo participé, fíjense, estaba yo estudiando. Y marchábamos, les hablo de 1973, estaba ingresando a la Facultad de Ciencia Política. Me acuerdo que
una de las consignas era: Suter, apaga la luz. Ahora es al revés: Suter, enciende, prende la luz. Pero Rafael Galván fue un diligente opositor al interior de Suter, y gracias a esa oposición, porque la democracia siempre ayuda, porque significa competencia. Cuando hay democracia, nadie se puede sentir absoluto en ningún nivel de la escala, y el que está tiene que procurar hacer bien las cosas, porque si no se quita. En la democracia el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces siempre es importante que haya contrapesos, que haya oposición. Eso es la democracia. Lo otro es la dictadura, es el pensamiento único, totalitario. Entonces ese movimiento no ha sido reivindicado ni por los electricistas ni por el sector obrero. Entonces yo quiero hacerles la propuesta, que no es de ninguna manera una imposición, de que esta planta lleve el nombre de Rafael Galván, que lo tome en cuenta la dirigencia del SUTEP, porque es una actitud de reconciliación. Ya no está con nosotros Rafael, pero tenemos que siempre recordar a quienes luchan por la justicia, luchan por la democracia, luchan por los trabajadores de manera auténtica y luchan por el pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí. Voy a regresar. Primero decían de julio, ¿no?, del año próximo, luego en junio. Me quedo con junio para la segunda etapa. Y a replicar este modelo. Una de las cosas importantísimas es que vamos a lograr ya la conexión de toda la red nacional, lo que nos hacía falta en Baja California, y eso ya va a quedar concluido, terminado, el que tengamos una red de transmisión nacional. Eso es único, eso es fundamental. En las heladas que se padecieron hace unos años en Texas, no podían restablecer el servicio de energía eléctrica porque estaba fragmentado, no había manera de transmitir energía eléctrica de otros estados de la Unión Americana, porque estaba el sistema, sigue estando fraccionado. No hay una red nacional de transmisión como afortunadamente se tiene en México, y esto ayuda mucho. Cuando ellos estaban padeciendo y tardaron como un mes sin poder resolver el problema, nosotros en el norte del país, en la parte de Nuevo León, de Tamaulipas, lo resolvimos con los trabajadores y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad en una semana, porque no había gas, pero se echaron a andar las plantas hidroeléctricas de Chiapas y por la red nacional se cubrió, se
abasteció de energía eléctrica al norte, por tener el sistema interconectado. Eso que vamos a hacer ahora va a ser muy importante para que Baja California no se quede aislada como entidad federativa, sino que forme parte de todo el sistema eléctrico nacional. Ese es un añadido de este importante proyecto. Y vamos a seguir adelante y muchas gracias de todo corazón a todas y a todos. Yo quería hacerte otro video hoy, pero con la prolongación de la enajenación de la generación de electricidad en la Argentina y de haberle permitido, no sé cómo el gobierno va a aceptar ese monopolio que se está formando, y lo que están haciendo los mexicanos con el tema de la electricidad. Entonces, cuando uno ve, el problema es el mismo, o sea, la energía eléctrica para la población, que es uno de los problemas terribles que la Argentina no puede resolver. Entonces, cada invierno, cada verano hay cortes de gas o cortes de electricidad. Entonces, estas cosas son importantes mostrarlas, decirle, bueno, aquí está, mire cómo esta gente se desespera, mirá la planta que va a generar 1000 megavatios de energía solar, limpia, no moderna. Y hoy te voy a mostrar lo que están haciendo con el litio, pero eso será un video de mañana o pasado mañana. Entonces, vamos a averiguarlo, a ver qué está sucediendo. Seguí viendo lo que te muestro, porque eso es lo único que te puede explicar el síndrome que estoy padeciendo. No sé si será suficiente. Mirá las cosas que está haciendo México en 4 años. Ya Alberto Fernández va a cumplir también 4 años de gobierno. Me gustaría que me pusiera algún video con alguna infraestructura de los que ha hecho en la Argentina o que ha recuperado. Y no me vengas a decir que lo único que yo sé hacer es hablar mal de Argentina. Por favor, no te das cuenta, tu inteligencia, que yo la respeto y verdaderamente la tengo en consideración. ¿Cómo puede pensar eso? Yo estoy mostrando 3 cosas que se pueden hacer y que otros similares a nosotros, pueblos iguales a los nuestros, están haciendo cosas extraordinarias. Y hay una explicación detrás de la obra que te estoy mostrando. Tiene que haber una explicación política. Y eso es lo que quiero que entiendan ustedes, mis paisanos queridos argentinos. Por lo tanto, hermano, mostrarte estas cosas es una manera de trabajar con las ideas. Es una manera de militar. O sea, militar es una tarea muy difícil de consensuar y muy difícil de llevar a cabo para que la militancia produzca resultados. Porque militar por amor al arte no significa nada. Militar, entonces, más bien te diría que es una manera de buscar entretenerse, de mentirse. Militar es producir resultados, o por lo menos provocar para que se produzca el resultado. Y ese es militar. Es cuando lo haces con sacrificio y con convicciones. Entonces, esta tarea de difusión, de hablar, de explicar, de mostrar, es militar. O sea, es amor a lo que uno siente y piensa y cree que se puede realizar. Bueno, espero que te haya gustado caminata, esta vuelta por mis laberintos, especialmente por mi consuetudinario síndrome de la mexicanidad. O sea, quiero ser reincidente, pero yo sé que hay mucha gente que entiende esto y que me acompaña. Así que mañana nos esperamos con otra provocación.